Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Hola Clara, bienvenida a Motivarte. ¿Cómo estás? Hola Flor, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué honor. Digo, ella está muy verano y yo estoy muy invierno porque Clara está del otro lado del charco, estaba en España, en Barcelona, Sí. ¿no? Y así que bueno, así estamos, yo con frío y vos con calor, pero estás espectacular a pesar de que no dormís, porque Clara tiene una bebé chiquita y está durmiendo con problemas. Estamos durmiendo 3 horitas por noche promedio, la vamos surfeando. Sí, está bravo, por eso te preguntaba antes del episodio, es con video, así maquillo un poco la, Me la acicalo zona un poco. ojera sobre todo, como para no llenar de negrura el No, video. estás muy bien, estás muy bien. Clara, bueno, como siempre, a mí me gusta que se presenten mis invitados, así que te voy a dar el trabajo de que vos nos cuentes. No me gusta preguntar quién está haciendo porque ya lo hice tantas veces que lo veo como medio trillado, pero me gustaría preguntarte que nos cuentes, que te presentes y nos cuentes qué haces de tu vida y quién sos. Es una pregunta para elaborarla, ¿eh? Sí. Siempre se actualiza, ¿viste? Depende mucho del día lo que a una le surge decir. No tengo un speech para nada rígido acerca de quién soy, porque, Ujú. bueno, me es muy desafiante responder esa pregunta, así que, bueno, vamos con lo que sale. Avanti. Soy soy argentina, por sobre todas las cosas. Muy bien. Soy psicóloga, coach, cantante, actriz, muy curiosa. A lo largo de mi vida me fui formando como en estas dos áreas de la salud mental y el arte. Y bueno, me he pasado muchos años un poco dividida entre la mente y el cuerpo, tratando compulsivamente de entender por qué me trataba tan mal, por qué boicoteaba mis proyectos, el porqué de mi neurosis. Lo busqué compulsivamente haciendo una carrera de psicología, después en cursos de crecimiento personal, persiguiendo la zanahoria de la sanación, como si llegar a algún lugar me fuera a garantizar evitar las incomodidades propias de la vida cotidiana, de las emociones, etcétera. Y un poquito de casualidad, como paralelamente me formaba como cantante y como actriz, trabajando con el cuerpo me empecé a dar cuenta cómo a través de mi respiración, de movimiento, de mi sonido, de mi voz, de la expresión del cuerpo, había algo en mi mente que se transformaba. Yo intentaba calmar mi autoexigencia, mi vergüenza, mi enojo, como si existiera en la cabeza, porque en una carrera entré de psicología nadie me explicó que las emociones están en el cuerpo. Y no me alcanzaba, ¿viste? Yo me repetía a mí misma, soy suficiente, tengo valor, lo voy a hacer bien, voy a poder decir lo que pienso y sin embargo, bueno, el cuerpo se me cerraba, la garganta, ¿viste? Me quedaba congelada. Y a través del cuerpo descubrí una gran llave a partir de la cual desarrollé una metodología de trabajo para transformar la manera en que nos vinculamos con nosotras mismas, cómo nos hablamos, cómo nos percibimos y por ende cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Siento que ahí está un poco la llave de la transformación para mí. Así que un poco hoy me dedico a investigar eso y a Me encanta. divulgar esto. Me gusta mucho que tengas un mix como tan marcado y tan consciente de la salud mental con el arte, porque al final del día el arte sana y la salud mental, ¿no? Como que encontrar un poco esa vía que encontraste vos. Antes de meterme como de lleno en un montón de preguntas que te quiero hacer sobre tu propio descubrimiento para ver si podemos dejarle algo, digamos, a la gente que nos escucha, porque a veces vos hablas del cuerpo y vos estás muy conectada por ahí ya en este momento, pero yo creo que hay muchísima gente, que lo debes ver vos con tus alumnas y en los talleres que haces, que no tiene idea, no tiene registro del cuerpo hasta que alguien más le hace dar cuenta que tiene un cuerpo, ¿no? Pero quiero que Mm. me cuentes brevemente tu historia. Vos me dijiste que estudiaste psicología, sos argentina, vivís en Barcelona. Bueno, que podamos resumir cómo llegaste hasta acá y después seguimos ahondando en las técnicas de sanación a través del cuerpo. Dale, voy a tratar de resumir porque hay muchos, muchos puntos. Yo de muy chiquita era muy, muy intensa, muy sensible, muy expresiva, me reía muy fuerte,
me expresaba de una manera muy extrovertida, lloraba mucho y a mi entorno le incomodaba mucho eso. Yo muy rápidamente entendí que cuando me expresaba de esa manera nadie sabía muy bien qué hacer y entonces me convertí en una niña muy, muy tímida, decodifiqué que mi entorno premiaba mucho el intelecto y la brillantez, entonces me convertí en una nerd ratón de laboratorio, me pasaba refugiada en las bibliotecas y las librerías leyendo y buscando seguridad a través de la mente, ¿no? Como del cuerpo, de la mente, de la cabeza. Ujú. Y, y de muy chiquita me empecé a tragar y a silenciar mucho lo que yo sentía, ¿no? O sea, como que me disocié del cuerpo, esto obviamente con el diario del lunes, Oh. y como que dejé de sentir. Ujú. Y, y también tuve como muchas experiencias de chica donde fui muy bulliada por mi voz. Yo necesitaba cantar, necesitaba sacar de muy niña a través de la voz y estaba como rodeada de chabonas de pendejas, ¿no? De mi edad que se cantaban todo y yo era bastante desafinada, pero necesitaba sacarlo por ahí. Y tuve muchas experiencias de humillación pública. Entonces, bueno, digamos, acumulé mucha vergüenza, pero todo como muy silenciado. Y entonces me metí a estudiar psicología como tratando de, como te contaba, un poco entender cómo desarmar, cómo desarticular la profunda inseguridad que sentía a la hora de expresarme y no logré transformarlo en mi cotidiano, más allá de haber entendido muchas cosas, pero sí tuve muchas bandas, encontré como gente que le copaba, viste, como que hacíamos match, entonces como que canté mucho en vivo y en un momento, grabando mi primer disco a los 20 años, me quedé muda, completamente muda, grabando un solo que yo era, siempre cuento, ¿viste? Le pido perdón público a la gente que me iba a ver cantar, porque yo era como una explosión. O sea, tenía tanta cosa guardada adentro, estaba tan reprimida que para mí el escenario era como, ok, acá vale todo. En Acaba realidad todo. no valía todo, ¿viste? Por respeto a la gente. No Pero tanto, bueno, no tanto, claro. no tanto, querida. Yo gritaba, era como una explosión. Como que necesitaba exorcizarme, ¿viste? Como sacarme de encima lo que tenía dentro porque no sabía qué hacer con eso. Claro. No había desaparecido por yo intelectualizarme. Entonces, está, en esa me quedé muda, le escribí una notita al ingeniero de sonido, le digo, te pido mil disculpas, vuelvo mañana, me voy a dormir, a hacer unos vaporcitos, tomar agua y mañana vuelvo. Y mañana nunca ocurrió porque la voz no volvió. O sea, muda, tipo, no afónica, como que la voz así, Muda. no, nada. Entonces, bueno, fui al Qué médico y me dijo, mensaje del querida, cuerpo también, ¿no? el primer episodio de mi podcast se llama El grito que me dejó muda. Y cuento un poco detallo esta experiencia, Ujú. total. Entonces, la médica, la otorrinolaringóloga, me dijo, querida, tenés un nódulo gigante y un derrame, una hemorragia en las cuerdas vocales, tenés que operarte sí o sí. Y yo sentí como un gran no del cuerpo a operarme, ¿viste? Dije, acá el llamado es hacer silencio. Vengo, ¿no? Como a puro griterío hace años, tratando de salirme de mí misma. Acá hay un llamado a escucharme, ¿no? A escuchar mi voz desde el silencio. Entonces tiré de meses, muy ermitaña, y también participando en encuentros sociales desde este lugar sin hablar, lo cual fue un flash y me trajo muchísimos aprendizajes y escuchando el quilombo interno que tenía, ¿no? O sea, porque adentro mío, wow, cuando hice silencio me encontré con muchas voces adentro. Wow. Y el estar en silencio me empezó a llevar a diseñar personajes para cada una de esas voces que yo escuchaba. Fue un momento como de profundo autoconocimiento. Apareció la jueza interna, esa voz súper autoboicotera que me castigaba un montón.
empecé como a darle el micrófono a todas mis partes y diciendo, ok, ¿no? Acá hay un elenco que, mamma mía. Y bueno, y descubrí a través de el método Rabine, que es una técnica de voz con la que estudié muchos años, que toma mucho de la psicología somática y la teoría polivagal. Y a raíz de eso descubrí que el cuerpo y mi garganta se cerraban para protegerme, que cada vez que yo quería hablar y me quedaba muda, congelada, mente en blanco, me temblaba la voz y se me cerraba como un nudo la garganta, no era que yo era una cagona, una insegura y que no me sabía hacer respetar o no sabía plantarme con mi opinión, sino que era el cuerpo respondiendo a una amenaza temprana que tenía que ver con la censura de mi voz, ¿no? Cuando yo era chica, mi cuerpo entendió que calladita yo era más bonita. Y esta es la historia de muchísimas mujeres. Entonces, claro, entendí al congelarme, a la complacencia de silenciarme como una respuesta del sistema nervioso. Y eso fue como el gran punto de inflexión, ¿no? Si me preguntas por mi historia, creo que esta experiencia fue la que, con la que arrancó toda mi búsqueda a través del ¿Qué cuerpo. edad tenías Porque ahí, no, Clara? y ahí tenía 22, 23 años. Porque estaba pensando esto porque eras muy joven, indudablemente muy madura también, para no buscar la solución más sencilla que hubiera sido, che, me opero ya, recupero la voz y vuelvo a tener una vida normal, digamos, sino que me parece como muy audaz esto de, tengo 22 pero me banco el silencio, las voces, el autoconocimiento a esa edad, que somos todavía chicos a los 22, con lo cual tiene un mérito extra, Mm, sin sí, dudas. Ujú. sí. Creo que ahí arrancó el entusiasmo feroz por tirar de ese hilito porque no alcanzó con entenderlo, ¿viste? Teóricamente fue fantástico. Ay, el cuerpo se Claro. cierra para protegerme, no me patea en contra, en realidad es mi aliado. Buenísimo, cuerpo, ya fue, no hay más censura, puedo expresar mi voz. Y el cuerpo, ja, 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 ¿viste? Como, ah, ok, o sea que lo que yo me cuento con la cabeza no tiene repercusiones en el cuerpo. No le hiciste Eh, carne, como se dice. claro, entonces explorando la voz y ahí le empecé a meterle bastante a la actuación y en el entrenamiento como actriz, era un teatro muy físico el que hacía, entonces me movía mucho y ahí fue donde empecé a descubrir que lo que yo hacía con mi cuerpo, los estados que provocaba en mi cuerpo, yo llegaba, no sé, recargada, ¿no? Súper emocional, con cosas que no había podido decir, no sé qué, y me lanzaba al cuerpo y hacía algo con eso, encontraba una vía de descarga, de expresión, lo que me pasaba, y claro, no solo mi cuerpo, ¿no? Se ablandaba, se descomprimía, se hacía espacio, sino que eso generaba descompresión y espacio mental, flexibilidad mental, claridad, lucidez, calma, como, wow, che, acá hay algo, ¿viste? Entonces ahí, bueno, me puse a explorar mucho, a hacer mucho laboratorio con mi propio cuerpo, mi propia vibración, mi propia voz. Y paralelamente era muy loco porque yo tenía como una vida paralela, era psicóloga y profesora de canto, ¿no? Y mis pacientes todos bloqueadísimos, no había avance, ¿viste? Era como toda la teoría re linda, pero... Y mis alumnas estaban prendidas a fuego sacando la voz y empezaban a suceder como enormes cambios y transformaciones en su vida. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que cuando nosotras nos ocupábamos de autorregular el sistema nervioso para que pudieran cultivar esa seguridad que le hiciera comprender al cuerpo que era seguro expresar su voz, claro, sus gargantas se abrían, sus voces salían con una potencia descomunal que tenemos todas y todos, no los cantantes como Whitney Houston, o sea, todas las personas tenemos esa Ujú. potencia por tener una voz, y cuando eso pasaba, se largaban a reír o a llorar. Y me pedían perdón y me decían, no sé por qué me estoy riendo o no sé por qué estoy llorando, pero tipo con Qué bueno, sonido, qué ¿viste? bien, qué bueno que pase eso. Claro, y yo dije, apa, ahí está.
las emociones en el cuerpo encontrando una vía para completar un circuito, para integrar experiencias emocionales que en su momento habían sido frenadas. Y ahí está el problema, ¿no? No en sentir ni lo que está sintiendo, sino que nadie nos ayudó, por lo general, en las historias de al menos nuestra generación, que es lo que conozco, a sentir. Entonces, Claro. el analfabetismo emocional nos hace que huyamos de lo que sentimos, no sabemos cómo se hace, es Se incomodísimo tapa, ¿viste? y, Como que, bueno, no hay que sentir. y eso tiene un coste enorme. Ujú. Bloquea mucho las autopistas energéticas del cuerpo y yo noto y descubrí que intoxica mucho nuestros pensamientos. Muchísimo. Todo eso que nos callamos y nos guardamos. Entonces, claro, viste, yo cuando empecé a ver lo que ocurría con ellas, ¿no? Me refiero a mis alumnas de canto y lo que empezaba a pasar en sus vidas, las cosas que empezaban a poder decir, relaciones que dejaban, proyectos que salían a defender, claro, porque no solo por mover su voz y por conectar con esa potencia y con la totalidad de su vibración, ¿no? Porque no sé, a mí me pasaba que yo hasta que no recuperé mi voz, que el nódulo se reabsorbió, o sea, me No autosané, pudiste no digamos. operarte, digamos. Claro, eh, me di cuenta que hasta ese momento había estado con una voz súper opaca, porque la garganta se me cerraba tanto y yo tenía que hacer tanta fuerza para sacarla y cuando me recuperé aparecieron todos unos armónicos en mi voz que se tradujeron en una expresión más abarcativa de mi identidad, ¿viste? Como que descubrí nuevas partes de mí y esto lo empecé a ver en las demás. Entonces, me prendí fuego, ¿viste? Dije, wow, ¿qué es esto? Y bueno, ahí como que arrancó a tejerse esta metodología de trabajo que divulgo y comparto. Qué increíble. Y mientras te escuchaba pensaba otra cosa, que vos lo dijiste muy claro, que por ahí puede también ayudar a otras personas. Nosotros hablamos mucho, o se habla en este momento mucho de la búsqueda del propósito y de vivir en línea con lo que vinimos a hacer, etcétera. Y vos dijiste algo cuando hiciste la distinción entre qué te pasaba con tus pacientes y qué te pasaba con tus alumnas, indudablemente tu propósito, lo que viniste a hacer, por decirlo, estaba tan claro ahí, ¿viste? Como cuando uno está haciendo, sintiendo y pensando lo mismo, las cosas pasan y empiezan a fluir de una manera que vos lo mencionaste súper claro. Che, mis pacientes no avanzaban y de golpe, como indudablemente tu camino tenía que ir por ahí, ¿no? De que esos pacientes tenían que pasarse a ser alumnos de canto para terminar de avanzar, ¿no? Sí, totalmente. Me pasó muchas veces eso. De hecho, cuando yo me vine a Barcelona, vine a hacer una maestría en musicoterapia buscando que una institución me explique cómo sanar a través de la música y la maestría fue un desastre. Al mes uno la dejé porque era Mira. avergonzante el contenido, bueno, nada, no, yo no conecté para nada y me parecía que era como, bueno, agarrar la guitarra y cantarle, o sea, cero como seria, profunda, como yo decía, acá hay un poder de la música, de la voz, que no es lo que yo estaba buscando, ¿viste? Ajá, No estaba buscando la musicoterapia que saca la guitarra y claro. canta porque es algo lindo de escuchar, ¿no? Y ahí, no sé, me pasó de vuelta esto que decís, ¿no? Fue como, no es por acá, yo ya tengo, ¿no? Todas las herramientas, es cuestión de seguir explorando y experimentándolo, ¿no? Y cuando empecé a ofrecer talleres y espacios, ahí como que entró a fluir un montón. Y fue como, claro, no tengo que seguir buscando libros o alguien que me enseñe, sino poner esto en juego. Eso es también súper importante porque hay muchas personas que tienen todo y siguen con esto, pero es por el miedo a exponerse. Es como miedo al rechazo, no, al final yo no voy a llenar nada, ¿y quién va a venir a mi taller si yo no sé nada? ¿Te pasó eso o directamente conectaste con la seguridad y dijiste, es por acá, me animo aunque vengan dos? No, al principio venían dos, no se me ha anotado nadie, recontra pasé por eso. Em, y a ver,
Estoy tratando de acordarme porque fue hace como 8 años que arranqué con esto acá en Barcelona, de los grupos. Ujú. Sí, 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 al principio, bueno, yo hacía muchos encuentros gratuitos. Hice mucha cosa gratis. En realidad, yo apenas llegué a Barcelona, tenía muchísima energía y, viste, llegué con un Excel con no conocía a nadie, pero llegué con millones de contactos de la tía, del sobrino, del primo, de la secretaria de mi viejo a tomarme cafecito. Bueno, me tomé 100 cafecitos y uno de esos cafecitos Así dio un... funciona, claro. Así Alguno funciona. aprende. Eh, Era una mujer que tenía una fundación que trabajaba con mujeres inmigrantes de Senegal, acá en Barcelona, y a través del ayuntamiento recibí, o sea, a través de la fundación, el ayuntamiento nos dio una subvención para dar talleres gratuitos a esas mujeres. Entonces, yo pude empezar los primeros años a experimentar como, bueno, es un taller gratis, entonces me daba un poco como el lujo de decir, bueno, voy probando. Claro, una gran escuela eh, además para vos, porque era como al principio, está buena. Gran escuela. Y después yo siempre, al día de hoy, doy mucha cosa gratis. O sea, doy siempre un par de talleres por año gratis. Entonces Ujú. eso a mí me ayudó mucho a ir dándome a conocer, ¿viste? Como, no sé, a veces se habla mucho, bueno, ¿no? Del valor y de cobrar todo. Y yo me di cuenta que a mí me hacía muy bien saber que además de darle la oportunidad a gente a conocer mi trabajo, poder también ofrecer un espacio para quien no pudiera pagarlo y que tenga una experiencia espectacular con su cuerpo y con su voz. Entonces ahí se fue como armando y se empezó a llenar más de gente. Pero tuve recontra síndrome de la impostora, creyendo que tenía que saber más y más. Pero siempre lo hablamos mucho con Leti Arevalo a esto. Invito mucho a las personas a lanzarse porque es en la experiencia que vas aprendiendo, es en la que un taller que sale como el orto y decís, ah, mira, si podés gestionar a la jueza interna, podés decir, ay, mira, acá pifié, esto estaría bueno ajustarlo, ¿no? Y es, bueno, es haciendo, sí, Ujú. yo Sí, creo es que haciendo y está bueno eso que decís, de invitar a que se animen, porque a veces, y sabes que se nos pasa al final, porque nunca vas a estar preparado. Entonces es como, ¿sabes qué? Si al final del día vas a estar siempre ahí pensando que no podés. No es que va a pasar algo el viernes a las 3 de la tarde que cambie esa percepción. Tenés que demostrarte que podés haciendo. Está buenísimo eso. Yo me hice un par de machetes acá. Soy de la vieja escuela, fanática de los cuadernos, así que escribí. No, y me una de encanta. la primera pregunta tenía que ver con esto de que había escuchado que te habías, que te decían esto de que eras muy sensible, y la primera pregunta tenía que ver con recordar cuando empezaste a creer, o si en algún momento lo viste eso como algo equivocado tuyo, entonces, ¿qué hiciste para intentar adaptarte? Que vos me lo respondiste con esto del silencio, ¿no? Con que te volviste una nerd de biblioteca y bueno, como soy muy sensible y molesto o no quiero generar nada distinto, entiendo que tu adaptación a ellos, al entorno, fue el silencio. Sí, sí. Ok. Y otra, la próxima pregunta era, ¿qué tuviste que domesticar de vos para ser aceptada? Que es, entiendo, toda esta energía que hoy, por lo que veo, volvió a vos transformada, ¿no? Después de toda esta experiencia. Recontra. Sí, recontra. A mí no, es que a mí el escenario me salvó la vida porque fue el espacio que me legitimó mi expresión y después eso lo trasladé a los talleres, ¿no? Y sí, me prendo fuego ahí, es el lugar a donde puedo sacar toda esa explosividad que tengo, esa intensidad. Ujú. Pero lo que tuve que domesticar 100% fueron mis emociones, o sea, mi sentir, mi llanto, mis ganas de llorar. Perdón. Llora. Sí, Anda, anda, ese. solo quiero chequear que esté con mi pareja, ¿eh? Tranqui, anda. 100% lo que tuve que domesticar fueron mis emociones. Eh, no solo las incómodas, ¿no? Como mis enojos, mi rabia, mi angustia, sino también, me acuerdo que algo que me decían mucho era, Clara, desexcítate.
¿no? Desexcítate. Tenés mucha energía. Entonces también eso, ¿viste? Lo apagué, como mi espontaneidad, mi decir lo que se me venía a la cabeza, ¿no? Hacer un chiste que no sé, como este lugar de expresarme de manera transparente, espontánea, se puso muy controladora, era como hasta que no esté 100% segura que lo que voy a decir es brillante y tiene un valor, no lo voy a decir. Entonces no decía nada, porque Qué nunca llegaba importante a que ese pudiste punto. salir de ahí. Menos mal, Y todo menos mal. a través de todo esto de la voz. Cuando decías al principio que estabas disociada, que creo que es algo que, como te decía, le pasa a mucha gente, si viene una persona a un taller tuyo o a trabajar con vos y vos detectás esto como que la cabeza camina por un lado y el cuerpo por el otro, ¿por dónde empezamos a entender cómo podemos conectar esas cosas? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para decir, bueno, ok, yo quiero que mi cuerpo se relacione con todo mi ecosistema individual? ¿Cómo hago? Primero, mucha paciencia y amorcito, siempre sugiero, porque por algo esa disociación existe, ¿no? O Claro. sea, la disociación está cuando en el cuerpo hay trauma, ¿viste? Y el trauma no como algo terrible y mega trágico que te pasó, sino como el simple hecho de haberte quedado sola con emociones que no podías gestionar, ¿no? Eso Ujú, es traumático porque son experiencias que no se integran y no se completan. ujú. Entonces eso, ¿no? Todo eso que no pudimos sentir está en el cuerpo y como no sabemos sentirlo nos disociamos porque hay como mucho dolor ahí. Entonces hay que tener mucha paciencia porque el cuerpo tiene buenos motivos para haberse Claro. disociado. Cuando queremos apurar el proceso o entramos en procesos más catárticos, puede ser retraumatizante, ¿viste? Dame un segundo. Benja. Eso lo primero Ujú. que vos decías que hay que entender, ¿no? Yo creo que esto es importante entenderlo. El cuerpo tiene buenos motivos para estar disociado y cuanto más lo apuremos y más querramos sentir o solucionar o arreglarnos, más disociadas vamos a quedar y más lento vamos a avanzar. Yo creo que el abordaje, o al menos el mío, es cómo aprendo a acompañarme, ¿viste? En esta en la que estoy, en esta disociación, en esto que me gustaría que sea de otra manera, cómo podemos a través del cuerpo como dejarnos caer en lo que hay. Y yo arranco siempre mis talleres mucho por ahí, como muy suavecito, con ejercicios de autorregulación del sistema nervioso, activando el nervio vago, muy despacito para que el cuerpo se sienta suficientemente seguro como para ir, viste, abriendo y resensibilizando. Ujú. Algo que digo mucho en mis talleres también, que a veces hay miedo, ¿no? De entrar al cuerpo porque mucha gente tiene la sensación de si abro esta cañería explota todo. Claro. Y algo que está bueno es que el cuerpo nunca te va a mandar una información que vos no puedas gestionar. Entonces, va, digamos, a medida que vos vas incorporando recursos, van apareciendo esas cosas pendientes a sentir, esas emociones pendientes a sentir, pero ninguna va a ser tan intensa, no es que de un día para el otro te va a disparar todo el enojo que te tragaste a lo largo de tu vida, ¿viste? Claro. Va a ir de a poquito. Entonces, una vez vamos autorregulándonos y contándole al cuerpo que estamos en un espacio seguro, ¿no? Eso yo también como que pongo mucha atención en crear espacios libres de juicios donde las mujeres se sientan seguras. Yo tengo un estilo bastante cañero y muy disfrutón. Entonces, a través del placer y del disfrute de bailar, de canciones espectaculares, de activaciones de la energía, es como que sí o sí sentís el cuerpo, ¿viste? Porque sudás, porque ¿no? Hay descarga, hay mucho enraizamiento, aparece la voz, son como todas activaciones y maneras en que yo todo el tiempo, cada unos minutos, te hago cerrar los ojos y sentir, ¿viste? Y siempre digo, no te lo pierdas, no te pierdas lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? No te vayas a la cabeza, sino sentilo.
Entonces creo que el camino de reconectar con el cuerpo desde un lugar disfrutón es lo que, además de darnos mucha seguridad, porque es muy, muy gozoso estar ahí adentro en estas experiencias colectivas y compartidas que son una fiesta realmente, Sí. eso nos da como mucha, nos despierta mucha fortaleza y autoridad interna para la hora de entrar más en lo profundo, sentir como esa agencia de sostener lo que vaya apareciendo. Ese es un poco como el viaje que yo propongo en mis espacios. Me encanta porque, bueno, yo vi algunos videos, algunas fotos que subías, y lo que pasa es que uno a veces vincula el sanar con algo de, no con la alegría, ¿viste? Como que en realidad sentimos que cuando estamos atravesando un dolor es muy difícil encontrar esa alegría. Pero me parece que lo que vos planteas tiene que ver con algo que rompe un poco esta idea y que es muy poderoso también, de decir, bueno, encuentro esta, yo puedo estar con dolor, pero también puedo estar alegre y reconocer y que el cuerpo me traiga esa alegría a través del movimiento y la voz, ¿no? Puedo entrar y salir, ¿viste? Yo Eso, puedo siempre, entrar y salir. sí, eh, yo tuve momentos de mi vida muy dramáticos y se me puso muy solemne el crecimiento personal, ¿viste? Se me puso muy serio, muy pesado, un regodeo en la herida que me revictimizaba por las cosas por las que había pasado. Y en un momento dije, pará, loco, yo tengo un montón de energía geminiana, a mí me copa jugar, yo necesito más liviandad. ¿Vos también? Yo cumplí años el viernes 5 de junio, así Ah, que imagínate. ¿viste? Como esa cosa de o sea, banco es importantísimo, me dedico a acompañar a personas a Ujú. reconectar con su herida y poder entrar ahí, pero qué importante entrar y salir, es un momento de mierda, estoy en la mierda, salgo un rato, muevo un poco el cuerpo, saco la voz, me río, me puedo estar riendo y después estar llorando, ¿no? A mí me pasaba mucho que en momentos donde yo estaba atravesando una crisis, era como todo crisis, era como Claro. no hay lugar acá para reírme, ¿no? Como una cosa como si no fuese compatible. Y en realidad no solo son compatibles, sino que se recontra complementan, porque si vos te reís, te ablandás, podés entrar más en ese dolorcito, bueno, viste, qué sé yo, no sé. Sí, y lo que Ya decís me voy del muy drama por las también ramas. está buenísimo, porque quizás algunas mujeres, yo me pongo a la cabeza, tendemos a no solamente tener dolor, sino sufrir, ¿no? Y esto de que tu cabeza, yo siempre cuento que tengo a esta voz de miércoles que tengo a veces que me dice que todo lo que no puedo y todo lo que me va a doler, le digo Malena, ¿viste? Entonces la callo con Malena, ya está, yo hoy no tengo ganas de escuchar esto y logro, imaginándome, cerrarla. Ahora, me quedo con como con algo medio neutro en el medio. Tengo que ponerle un poco de energía a lo que queda. Y me doy cuenta, a mí me pasa que haciendo cosas que me gustan y que me hacen bien, voy activando esa energía. Pero hasta hace un año no la había activado con el cuerpo. Y me di cuenta el poder que tiene, que la claridad física antes que mental, porque me di cuenta que me angustiaba a la mañana. Entonces me levanto y hago gimnasia. Odio hacer gimnasia, pero me cambia todo. O sea, mi día cambia, mi cabeza, mi energía, el dolor de mi panza, la angustia, cambia. Entonces yo siempre digo, haz lo que sea, pero movete, ¿viste? Porque a veces no nos gusta, obvio, nos da fiaca, es temprano, hace frío, tengo sueño, no importa, pero ahí está tu disciplina. Y esto te lo digo porque quiero dar pie a la próxima pregunta. Vos ya hablaste de disciplina en algún momento y cuánto de disciplina sos y hasta dónde te llevó todo eso. Porque la disciplina que tenés que tener para quedarte muda y sostener la mudez a los 22 años a mí me sorprende. Soy muy, muy disciplinada y yo tuve que hacer un trabajo muy profundo para ablandarme esa disciplina. Tuve Ah, luna en mira. Capricornio y nada, viste, soy muy perseverante, o sea, es algo que de siempre fui así, o sea, yo siempre hablo de lo que atravieso y de lo que sé, viste, y a veces veo estos temas de la procrastinación y yo no puedo hablar de eso porque tengo como, no sé, Porque no sos procrastinadora, claro. no, o sea, claro, el tema es que se me fue la mierda muchas veces la disciplina, se me puso muy rígida. Hace poco grabamos un episodio con Tam Perelman para mi De la podcast que se exigencia, llama el del wellness. Las trampas del wellness, sí. Y yo contaba, de hecho tengo una obra de teatro que la escribí
es muy autobiográfica y cuento mucho, ¿no? Cómo se me fue a un extremo la disciplina del crecimiento personal. O sea, en realidad se me fue en cualquier lado, pero en el crecimiento personal, porque era de lo que estábamos hablando, eh, y con mi trabajo. O sea, yo con Leti de vuelta lo hablamos un montón, cómo subirle mucho más el volumen al disfrutonismo en el trabajo, porque a mí la disciplina me llevó a creer que dormir era una pérdida de tiempo. Claro. Yo a las 4 o 5 de la mañana estaba arriba y a laburar. O sea, tenía un entrenamiento militar, espiritual, pero militar, No, porque y era, tenías la energía para hacerlo también. Entonces, sí, claro, tenía la energía para hacerlo. Pero estaba pasada de rosca, o sea, claro. como una cosa, viste, que a mí me frenó una moto, me partí la cabeza, o sea, tuve muchos avisos de la vida diciendo, flaca, pará, más despacio, ¿no? Como menos, no hace falta tanto, no hace falta tanto esfuerzo. Pero bueno, es un poco mi supervivencia, viste, estuvo muy atravesada por el sudor y las lágrimas y yo soy en tanto trabajo, ¿no? Me merezco las cosas, si puse mucho esfuerzo y si sufrí mucho. Entonces yo toda la vida me la pasé, ¿no? Como muy sacrificada por lo laboral. Ujú. Entonces sí, en un punto creé un proyecto con el que me va muy bien y tengo una estructura hoy fuerte y hice muchas formaciones para tal, a raíz de esa disciplina. Pero en mi caso tuve que trabajar mucho en ablandarla y en decir, siempre en mi caso es como, che, menos, no pasa nada, ¿no? Quitarme mucha importancia personal, nadie está esperando ese episodio del podcast, nadie está pendiente de eso, ¿viste? Al Como, final la gente eh, también tiene su mundo, ¿viste? Uno se hace la cabeza y no, nadie está tan pensando tanto en nosotros, es verdad. no, no. Te Así que escuchaba sí. que en un episodio con, ay, no me acuerdo el nombre del psicólogo, pero que hablabas de relaciones, que contaste que te costó mucho cuando volviste de parir, te agarró la culpa porque no estabas haciendo nada. Paradójicamente Claro. acababas de parir, ¿no? O sea, pero era como que tu sensación era de que tu marido estaba haciendo todo y vos estabas como ahí acostada. ¿Y cómo te costó gestionar eso? Que tiene todo el sentido con lo que venís diciendo, ¿no? Sí, sí, frenar me triguea un montón siempre. Ujú. De hecho, bueno, justo todo el tiempo me viene el podcast, pero grabamos un episodio con Marta Carrascal sobre el descanso que sale esta semana y ella decía, y yo decía, wow, es exactamente eso, ¿no? Que parece a veces muy romantizado el descanso, la siesta, ¿no? Y que tenemos que descansar, pero vaya desafío frenar, hacerte esa siesta con todos los monstruos que se despiertan diciéndote que sos una mediocre, que no ¿Qué estás estás haciendo nada, haciendo? que Claro, como yo que en soy igual realidad todo el el trabajo, ella se dedica al yoga nidra, era, wow, empezar a poder gestionar todo lo que se despierta cuando frenamos, ¿no? tiempo. A mí bueno, me ¿Sabes lo pasaba que eso. yo descubrí este año? La Power Nap. Contame Y todo. o sea, duermo, yo me levanto igual que vos temprano, o sea, porque me levanto 6:15, 6:30, hago gimnasia, porque siento que si no después de hacer gimnasia me saca tiempo productivo, o sea, con la misma, con probablemente un error de pensamiento, pero bueno, me sirve de esa manera. Y claro, 2 de la tarde, por ahí me empieza a agarrar un poco de sueño. Y antes nunca, yo jamás dormí siesta, pero me sirve esos 15 minutos, son 15 minutos, 20. Y vos sabés que me levanto recargada, o sea, me siento, ni siquiera que me acuesto, nada, así como estoy sentada, me voy al sillón y son 15 minutos. Y estuve investigando un poco, de hecho en mi newsletter puse algunas notas sobre esto porque es súper poderosa, de hecho los japoneses la implementan un montón y te recarga esta energía. Yo más no, o sea, más me levanto idiota, o sea, realmente no, y también aparte frustrada, ¿cómo voy a perder una hora de mi vida? Pero esos 15 minutos, máximo 20, te juro que me hicieron un clic. Vos estás en un proceso ahora muy complejo porque estás con una niña que te marca la vida, pero cuando tu niña no te marque tanto la vida, quizás puedas cambiar o implementarla porque está buena para recargar, ¿no? O sea, esto que decís del descanso. Sí, sabes que antes de parir lo intentaba implementar después de comer. Me acostaba Claro. de costado, del costado izquierdo que me hacía bien para digerir. Me costaba mucho dormirme, pero me daba cuenta que cerrar los ojos 15 minutos ya era un montón, aunque no lograra dormirme. Exacto.
ya te cambia, ¿viste? Al menos apagás la pantalla, la compu o no sé, o el teléfono, o lo que sea. Re. Sí. Em, bueno, la próxima pregunta tenía que ver con em, ¿qué descubriste que no conocías de vos con todo esto de cuando empezaste a hablarme de los ruidos de tu cabeza y quizás en todo este proceso que llevas haciendo hace muchos años, no solamente tuyo, sino a través de las personas que acompañas, viste que uno cuando acompaña también tiene, o sea, también hay cosas que nos hacen espejo. ¿Qué fue lo que descubriste que antes de todo este episodio o antes no conocías de vos en este proceso? Descubrí que tenía una jueza interna muy severa y por suerte descubrí que no era yo, digamos, era como una parte de mí y Bien. eso me liberó, me alivió mucho, me dio como agencia, viste, como, me separó y fue como, ok, hay una parte de mí que cree que para protegerme me tiene que dar con un caño porque si no siente que me voy a quedar afuera de la vida, ¿no? De la comunidad, de la mismísima supervivencia. Eso me alivió un montón. Y no solo eso, sino descubrir que yo podía elegir qué hacer con esa voz, ¿viste? Como me empecé a sentir como con el dimmer, ¿viste? Con la posibilidad de Espectacular. ir diciendo, ahora quizás hoy le quiero subir el volumen a otra voz, pero no desde un lugar de guerra o de resistencia, porque eso me di cuenta que le da más poder a esa voz. Si yo entro a explicarle que yo sí me lo merezco, porque sí sé, porque sí me formé, como que eso me di cuenta que era un derroche de energía, pero que yo sí podía como hacer espacio, viste, que tenía el poder de hacer espacio muy desde el cuerpo, ¿no? De descomprimir toda la vergüenza, exigencia, ansiedad que me daba vivir bajo la dictadura de esta jueza. Yo podía, viste, como después de descargar y hacer espacio, en el cuerpo tener como mucha más autoridad sobre eso y ser como la directora de mi propio elenco. Y Ujú. eso fue como para mí un antes y un después en la experiencia de vivir acá adentro, de experimentarme yo acá adentro, ¿no? Digo, acá adentro de mi cuerpo, de mi universo interno, de esta casita que soy para mí, Ujú. como, puedo elegir. Eso me cambió. Bien. Y ya redondeando, ¿no? Pero, ¿qué te da miedo? Porque uno te ve como esto de trabajé mucho en mí, tengo mi casita, soy mi refugio, me conozco, tengo herramientas, pero ¿hay algún miedo que tengas todavía por ahí dando vueltas? ¿Hay algún miedo? Seguro, millones, pero a ver, o Me sea, gusta que lo decís tengas que como, pensar. eh, ¿sabes qué me viene? Te voy a ser completamente honesta, porque es una voz, ¿no? Que aparece, que se den cuenta que en realidad no sé una mierda. Pero es como, es la El voz síndrome interna, del ¿no? impostor. Sí, como eso dice mi jueza, ¿no? Se van a dar cuenta que en realidad no sabes nada. Eh, pero a ver, no lo siento como un miedo tan propio porque tengo como claridad respecto de la diferencia entre ella y yo. Ujú. Mm, a ver, estoy en un momento, estoy re puérpera también, ¿viste? Entonces estoy medio crazy por momentos como me da miedo no encontrar un buen match entre la maternidad y el emprender. Ujú. Como hoy digo, bueno, estoy en este momento, pero y más adelante, y si tengo otro hijo, y como digo, wow, no sé, hay algo ahí de haber sido por tantos años como yo, una cosa muy, Claro. muy mi camino, mis cosas, mi tiempo, y bueno, creo que ese es como el miedo de turno, quizás, te Ujú. podría decir. Ahora, está bueno porque es un miedo sano, es un miedo basado en algo lindo, o sea y que tiene solución. O sea, uno se acomoda y ni hablar con la energía que tenés, la disciplina, como que todas esas cosas hacen que uno llegue a buen puerto. Te lo digo desde el futuro, que tengo dos de 7 y 11, o sea, ya pasé algunas cosas, se puede, se puede. Y además los Bien. niños, también te veo los del futuro,
o sea, uno es alumno de ellos y aprendes tanto de todo lo que te traen que también lo vas a llevar a lo que vos haces. Y está buenísima esa retroalimentación, ¿no? A mí me pasa con mi hija más grande, que es mujer, es un espejo tan, pero tan grande, que me pega unas piñas que yo de golpe digo, Wow. y todo eso también es parte de lo que me sirve a mí como contenido para dar, para crecer, para evolucionar. Así que es un ida y vuelta espectacular. Es cansador a veces, sí, pero es lo más maravilloso del mundo, así que no vas a tener ningún problema. Hermoso. Gracias, Flor. Hermoso. Bueno, para ir terminando, tenés ahora un retiro del 3 al 7 de julio. Te quiero decir que este podcast lo escuchan un montón de españolas, va, en realidad creo que más de argentinas que viven en España. Pero, y para que vayan, creo que lo tenés casi lleno, pero bueno, del 3 al 7 de julio vas a estar Del 3 al 5, al sí. 5 al 5. Ah, Del claro, 3 al son 5 todo un es fin de semana. un fin de semana, sí. Vas a estar ahí bailando y poniéndole voz a todas las heridas de todas las personas que vayan seguro. Así que si querés Sí. contarnos algo más o algún otro plan que tengas en mente o algo que quieras compartir de vos. Sí, bueno, está el retiro este, que es un planazo muy, muy disfrutón, muy hermoso. Vamos con la baby, con toda la familia, y se Ujú, está armando un grupo re lindo. Sí, quedan un par de plazas nomás. Y después, bueno, en octubre arranca el Anticoro de Mujeres, que es uno de mis talleres, un espacio muy divertido para venir a ujú. bailar, sacar la voz, desafinar. Y a fin de año me parece que voy a Argentina y si voy, algún quilombo armaremos. Algo, Calculo obvio. a mediados de diciembre, algo, algo va a haber. Así que bueno, nada, de quien esté por allá y tenga ganas de estar atenta, ahí en mis redes lo iré contando. Bárbaro. ¿Y tu podcast de voz a voz que tenés todas las semanas episodio o 2 veces por mes? ¿Cómo haces? Cada 15 días, dos veces Cada por 15 mes. días. Ah, Sí. igual que el mío. Es que demanda mucho, ¿viste? Uf, ¿vos editás todo? Todo. Yo hago Yo mi podcast también. hace... vos sos el episodio 122 creo. O Ah, sea, hace bueno. mucho, ¿De sí. cuántos años? Y desde 5 años, más o menos. Lo que Wow. pasa es que al principio lo hacía todas las semanas y ahí como que gané mucho terreno. Y después, bueno, la vida, y nunca lo dejé, pero tuve épocas de 1 vez por mes. Pero bueno, siempre me Sí, mantuve constante. Y la verdad que lo disfruto un montón y yo siempre digo que lo hago por mí, porque es mi excusa para tomarme un café con gente que tengo ganas de tomar un café, que de otra manera sería mucho más complejo, más allá de que me encanta hacerlo y el micrófono y todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, 2 últimas preguntas que hago siempre. Una es si te gusta leer, ¿lees algo, algún libro que quieras dejarnos? libro que quiera dejarles. Uy, estuve leyendo mucho temas de maternidad y Ujú, demás. No sé si, bueno, hay un libro que leí hace poco que se llama Nueve Lunas, muy, muy lindo, de ujú. como todo el recorrido del embarazo de una periodista. Estoy leyendo otro que se llama Mamá Desobediente, de Esther Vivas, que está buenísimo. Ujú. ¿Qué más estoy leyendo? Siempre ando con dos, tres libros dando vueltas. Bueno, estoy leyendo uno del sueño por mi bebita, pero no creo que le Para ver cómo solucione la cuestión duerme. en el ojo de la tormenta. Ujú. Estuve leyendo bastante a Florencia Freijó, que ella habla, es una... Estuvo en este podcast, Flor, sí. Mira, me Sí. encanta, ella Decididas, ¿o cuál estás leyendo? sí, estoy leyendo Decididas. Ujú. Sí, ahora estoy leyendo Decididas. Bueno, también tenemos es un poco tu mood del momento, ¿no? Que tiene que ver Sí, con la ese es mi mood del maternidad momento. y... Sí. ¿Y alguna frase? ¿Te gustan las frases? ¿O tenés Me alguna encantan que... las frases, sí. Sí. Eh, a nadie le importa. A nadie le Muy importa. bien. Cada vez que quieras, viste, que vas a hacer un posteo, que no funcionó como te hubiera gustado, que estás en un lugar y decís no voy a bailar así, mejor más chiquita, a nadie le importa. Es muy Viste, buena. como ¿Sabes qué? siento que Sí, a nadie le importa. Basta, nadie sí. está pensando en vos, o sea, cada uno tiene suficiente con sus propios quilombos, así que cualquier cosa que estés medio avergonzada, medio que digas no, mejor menos, no, más porque a nadie le importa. Sí, sí. Además, en este contexto en donde tenés 100.000 estímulos. No, amigo, nadie se está fijando en tu texto exacto, nadie lo lee, es tal cual, es tal cual. Me parece No, si muy no bien le fue porque bien a saca tu mucha posteo, presión.
Sí, viste, porque sí, a algunos posteos le va mejor, otros le va peor, no pasa nada, viste, harás otro, como que siento que aportar un poco de liviandad a todo Sí. eso ayuda a que la expresión sea más fluida, porque si no es como que todo Sí. se va Y como para además abajo. a que no te detenga, ¿no? Porque, a ver, digo, si creás, mi abuela decía, española también, al que anda le sucede. Bueno, el que hace, viste, bueno, un día va a ser una crítica, otro día no, otro día es parte de y no tiene que determinar tu valor tampoco, así que Totalmente. a nadie le importa. Bueno, Clara, un gusto enorme, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Flor, por la invitación, me encantó charlar con vos. Sí, a mí también, me encantó conocerte, ya te voy a conocer en vivo en breve, ojalá pueda agarrar algo de lo que haces. Sí, Y pará, vos venís a Barcelona, quiero ir contá. en septiembre, sí, mi hermano Ok. vive allá, quiero ir en septiembre y creo que vos tenías algo en septiembre, o yo estoy loca. Yo en septiembre doy una clase abierta el 14 de septiembre a la cual estás obligada a venir. Bueno, yo creo que viajo el 12, así que, ojota, capaz que estoy por ahí. Perfecto. Pero me acuerdo porque cuando lo vi dije, uy, puedo ir, así que ojalá que nos podamos ver ahí. Gracias, gracias a vos, gracias a Leti que nos conectó, que fue el puente. Y bueno, todo lo bueno en esta etapa de tu vida que es hermosa de expansión y de crecimiento, así que sigas brillando así. Gracias, hermosa. Beso grande. Y a Besote. ustedes los veo, los escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chao, chao, chao. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si querés ayudarme a que siga generando este tipo de contenidos, podés invitarme a un cafecito en el link que vas a encontrar en @heroínaAustral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.